Buenos días, estamos esperando a ver cuántos se han conectado. Ya se están conectando. Bien, miren, el comentario de hoy sería acerca de, ¿creen ustedes la cuestión de esta página es todo lo relacionado con algunas materias del derecho? El cuestionamiento surge porque en algunas ocasiones las personas piensan que todos los juicios se pueden ganar o que dependiendo del abogado se puede perder. Aquí hay una cuestión que surge. ¿Creen ustedes que sea posible saber si un juicio se pueda ganar o se pueda perder antes de promoverlo, de iniciarlo el juicio ante un juzgado? ¿O piensan ustedes que ya todo esté dado? O sea, que es como dicen los abogados, yo por ser buen abogado yo lo voy a ganar. O le voy a ganar al otro abogado porque siempre ha perdido asuntos. ¿Creen que sea posible eso? ¿O simple y sencillamente que sí se pueda saber cuándo se gana o cuándo se pierde un juicio antes de que se promueva, que se tenga esa certeza? Hay comentarios en los videos que he hecho que dicen que pues dependiendo del abogado, que se pueden vender, etcétera, todo ese tipo de comentarios. Pero ustedes piensan que sí sea posible saber desde antes de interponer algún juicio si se gana o se pierde. Yo veo que se unen muchas personas, hay muchos espectadores. Bien, miren, la idea que se tiene al respecto es que efectivamente sí se puede saber cuándo un juicio se puede ganar o cuándo un juicio se puede perder. Simple y sencillamente si observamos las reglas de los procedimientos, el tipo de juicio que se trata de llevar a cabo, las prestaciones que se van a reclamar. Por ejemplo, las prestaciones es todo lo que yo quiero demandar de la otra persona. Por ejemplo, si quiero que a mi hijo o a mi hija le paguen alimentos, pues bueno, esa sería la prestación, el pago de alimentos. Se demandaría en una vía sumaria en el caso de aquí de Querétaro y pues lógicamente tratándose del acreedor lleva todas las ventajas para ganar el juicio, exceptuando por ejemplo que si el deudor alimentario pues va al corriente de los pagos, entonces sí, ahí sí no habría forma de ganar, ¿no? O que esté pagando lo que debe de ser. Otra de las formas en que podemos saber si se puede ganar el juicio, todos los juicios que tratan lo relacionado con los pagos, por ejemplo el juicio ejecutivo mercantil, los juicios hipotecarios. Por ejemplo, en ese tipo de juicios sabemos de antemano que quien lleva la ventaja es el acreedor hipotecario o el acreedor quirografario, quien tiene el título ejecutivo mercantil. Entonces sí hay forma de saber cuándo un juicio tiene posibilidades de
de ganarse. ¿Por qué? Porque se lleva ventaja sobre el contrario en el caso de estos juicios que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece una ventaja en favor de estas personas. Entonces ya desde ahí podemos ver que sí es posible detectar cuándo un juicio se puede ganar o cuándo un juicio se puede perder. Entonces, en ese sentido no podemos argumentar con posterioridad que, pues es que el abogado me prometió o el otro abogado también se comprometió o me dijeron que acudiendo a tal instancia que iba a estar muy difícil, etcétera. No, eso no puede estar pasando. La idea de estos videos también es conocer ¿cómo se llama? El contenido de las leyes, el contenido de los reglamentos. Efectivamente, para que cuando ustedes acudan a una asesoría legal no les hagan saber cosas que pues definitivamente no son, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con el derecho, que no tienen nada que ver con la ley y que en un momento dado pues nada más les están diciendo cosas que no los van a llevar a buen puerto. Esa es la idea también de esta página y de todos estos videos, tener el conocimiento de la ley que nos rige a nosotros como ciudadanos y nosotros en ese sentido qué podemos hacer respecto de lo que queramos demandar de alguna otra persona. Otro de los juicios que, por ejemplo, que no es mi materia, pero siempre tienen la ventaja de ganar, pues son los juicios laborales. ¿Por qué? Porque la ley federal del trabajo protege mucho al trabajador. Otro de los juicios que también se tiene ventaja, pues es en los juicios de cuestión agraria, donde la persona sea el ejidatario. Siempre los tribunales agrarios van a optar por proteger a los ejidatarios, incluso hasta en instancias superiores. Por ejemplo, en el amparo se protege mucho a lo que es al ejidatario o a los trabajadores. Siempre se trata de ver por ellos. En los juicios familiares pues siempre se trata de proteger al interés superior del menor. En el caso de los niños siempre se trata de proteger los derechos. Es primordial que se les pague sus alimentos. Lo mismo las personas con discapacidad, que son en el caso de los juicios familiares. En las materias ya civiles, por ejemplo, lo que es los pagos de garantías de hipotecas o lo que son los pagos también en el juicio ejecutivo mercantil, ahí sí opera el estricto derecho. No hay alguien que diga, pues yo voy a llevar la ventaja sobre el otro. No, la ventaja se otorga en base a la ley, precisamente porque pues hay que ahora sí que cumplir con los pagos en el caso de una hipoteca o en el caso de un quirografario, pero el estricto derecho consiste en que cada quien se puede defender en base a la ley, a lo que diga la ley y nada más. No hay así una ventaja donde opere, por ejemplo, una revisión de oficio, que si alguien omitió algún dato, que el juez o la autoridad les requiera o busque la propia autoridad los datos que faltan para poder continuar con el procedimiento, con el juicio. Entonces sí tienen sus peculiaridades cada uno de los juicios y sí es bueno conocer en qué consiste cada uno. Hay procedimientos ordinarios, hay procedimientos sumarios. En materia mercantil pues hay procedimientos ordinarios, procedimientos ejecutivos. Depende de la materia, todo depende de la materia y esas son las posibilidades. En base a eso son las posibilidades que se tiene, una para saber si se va a ganar el juicio o la otra que tanta protección tienen los ciudadanos respecto de los asuntos que se ventilen en el juzgado. Por ejemplo, en materia de amparo también los juicios de amparo donde hay suplencia de la queja, suplencia de la demanda, de conceptos de violación, pues es en materia penal.
en cuestión de menores, de discapacitados, la cuestión agraria, la cuestión laboral en sí, las personas que se considera que pueden ser vulnerables. En ese tipo de materia sí se busca proteger a este tipo de personas, pues porque se supone que los otros tienen una ventaja sobre ellos. Entonces la ley en ese sentido sí trata de proteger a todo este tipo de personas que se les considera con un grado de inferioridad respecto a los demás y que por ende pueden ser vulnerables. Entonces sí es posible detectar cuando un juicio se puede ganar o cuando un juicio se puede perder, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, yo contrato un muy buen abogado y no me hace nada, no me van a hacer que pague, por ejemplo, los alimentos a mis hijos, ¿no? O sea, no, eso no es posible. De alguna o de otra forma. Ya en la actualidad se busca la forma de cómo hacer que las personas paguen por los adeudos que tengan, por ejemplo, en el caso de pensiones o en el caso de créditos hipotecarios, ¿no? De ejecutivos mercantiles, de créditos bancarios, etcétera. Respecto de cuánto puede tardar un juicio, bueno, pues eso es variable, ¿no? O sea, depende del tipo de juicio, depende de la autoridad ante quien se ventile, depende de la carga de trabajo que tengan los juzgados. O sea, hay juicios que pueden durar 6 meses, 1 año, 2 años, depende también de la forma en que se maneje el juicio. O sea, si se está actuando constantemente dentro de él y se están haciendo muchas impugnaciones, pues lógicamente que eso va a provocar que el juicio se alargue y se esté prolongando en el tiempo, ¿no? Tal vez muchas veces no tenga sentido estarlo prolongando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la consecuencia va a ser la misma, como ya les decía. Si una persona debe una cédula hipotecaria, pues por una hipoteca ya tiene su cédula hipotecaria fijada, pues difícilmente va a poder lograr algo positivo. O sea, a final de cuentas, se pase 1 año, 2 años, año y medio, de todos modos va a tener que hacer el pago de la hipoteca. En el caso de los deudores alimentarios, pues también incluso ahí sí hay medidas para proteger ese tipo de pagos en favor de los menores, requiriendo al deudor alimentario que deposite una garantía, y si no la deposita, pues le van a embargar bienes, para efecto de que si deja de pagar los alimentos, pues le pueden rematar sus bienes que se le hayan hipotecado. Entonces sí hay medidas para apresurar a los deudores, para premiarlos, para que se hagan más rápido los pagos. Y pues anteriormente, por ejemplo, en los juicios ejecutivos mercantiles hace muchos años, ya la ley de títulos y operaciones de crédito ha sufrido muchas reformas, pero los juicios eran como se decía antes, sumarísimos, eran muy rápidos, se terminaban muy rápidos, era un tiempo muy corto el que se llevaban y hacían que las personas pagaran o se les remataran sus bienes, y ya con lo que se obtenía del remate, de la venta de las cosas, pues con eso le pagaban a los acreedores. Hay ya en la actualidad muchas reformas a las leyes que tanto pueden proteger a uno o a otro, pero sí, la verdad, en cuanto a la duración del juicio, todo depende de cómo se esté manejando, cómo se esté ventilando, y eso es lo que puede hacer que se tarde o se haga más rápido. Pero les reitero, la consecuencia siempre va a ser la misma. Si alguien adeuda una cantidad de dinero, pues la va a tener que pagar, a menos de que haya pagado, entonces vaya al corriente de sus pagos. Entonces sí, pues ahí sí le van a absolver de lo que se le reclame, pero de otra forma
no hay manera de que digan voy a evadir el pago, ¿no? O sea, se va a tener que liquidar el adeudo que tenga. Entonces sí es interesante todo este tipo de temas. Es interesante que la ciudadanía lo conozca, más que nada para que si llega en un momento dado a haber alguna necesidad de acudir ante un abogado y ante una autoridad, pues no les digan cosas que a la larga los pueden afectar más, ¿no? Porque, pues imagínense tener una deuda y luego contratar a un abogado y la deuda sigue sin pagarse porque le pagan al abogado, pero el abogado no le resuelve nada positivo de lo que la persona quiere, pues sí es complicado, ¿no? O sea, no hay una, digamos, una salida al problema que tienen, sino que se agrava todo más en agravio de la persona. Es muy interesante todos estos temas. Aquí estamos viendo también, por ejemplo, estoy viendo aquí la ley de amparo que habla que se considera, entre otros casos, que si se siguen perjuicios al interés social se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión se impide el pago de alimentos. Era lo que les digo, en el caso de los alimentos, pues no se puede otorgar una suspensión en amparo para impedir que se otorgue el pago de alimentos, ¿no? O sea, está muy protegido en el caso de este tipo de juicios, este tipo de cuestiones de los alimentos, tratándose de la familia, de los menores de edad. Entonces, hay infinidad de artículos que tratan de proteger ahora sí que los acreedores en este tipo de asuntos cuando hay de por medio una deuda. Sí hay mucho artículo que proteja a los acreedores, entonces en ese sentido sí ellos tienen una gran ventaja sobre el deudor, y esto no quiere decir que la autoridad esté actuando en favor de determinada persona, ¿no? Simple y sencillamente la ley así lo prevé, y es porque precisamente pues si se le debe si se tiene un adeudo con una persona, bueno, pues hay que hacerle el pago, ¿no? Creo que eso sería lo justo en base a lo que la misma ley establece. Muchas veces también se confunde la cuestión de justicia o la cuestión con la cuestión legal. Habría que entenderse que la ley o la cuestión legal sirve para eso, para precisamente llegar a la justicia. O sea, ¿a quién le va a gustar que le provoquen un daño y que no se lo repare? Yo creo que a nadie. Entonces, una forma de llegar a eso, a que le reparen el daño, pues es a través de ¿qué? A través de invocar las leyes, a través de acudir ante la autoridad respectiva para hacer valer los derechos y que se le repare el daño o el agravio que se le pudo haber provocado. Pasa, por ejemplo, en los accidentes viales, ¿no? Por ejemplo, hay un accidente vial, es una cuestión accidental, no hay ninguna intención, pero pues a final de cuentas sí la persona que sufrió la afectación va a querer que se le repare el daño, ¿no? Entonces, pues acudirán ante la instancia, ante la autoridad correspondiente para hacer valer su derecho de acuerdo a la ley y que le sea reparado su daño, ¿no? Su agravio. Entonces, en esa medida también, por ejemplo, si la ley establece, sabes que a ti se te debe de reparar el daño con determinada cantidad, pues va a ser con esa cantidad. Eso es con la finalidad también de no afectar a la persona que causó el perjuicio o el agravio, ¿no? O sea, que no exista un exceso en cuanto a la reparación del daño que debe realizarse en favor del agraviado. O sea, sí es importante tener en cuenta todo este tipo de cuestiones, de reglas, de leyes, porque muchas veces, como les digo, se piensa que todo puede ser, en el caso de los agraviados, que puede ser a nuestro favor y todo, o incluso pensar que se les va a pagar en exceso cuando en realidad no es así. ¿Cuántas veces escuchamos también
que un trabajador le quitó millonadas de dinero al patrón diciendo que porque era lo que le tocaba, cuando en realidad pues no, la misma ley federal del trabajo establece cuáles son las cantidades que le toca a cada trabajador en el caso de despido injustificado, ¿no? O que alguna madre de familia demandó al esposo y que le quitó hasta lo que no en favor de sus hijos, cuando en realidad pues no es así. Ya los mismos jueces establecen ya sea cantidades líquidas, cantidad líquida por decir así, 100 pesos, 200 pesos por decir algo, es un ejemplo, o cantidades en porcentaje, 30 o 40%, 15%, 20% de lo que gane el acreedor alimentario, y pues lógicamente ordena el juez, en el caso de la persona que trabaje para algún negocio, una empresa, pues que el patrón le haga el descuento correspondiente, ¿no? En base a esos porcentajes que ya fijó el juez. Entonces es interesante todo esto, conocerlo. Sí es interesante saber ante quién acudir, porque como les digo, muchas veces les van a decir cosas que no son, les van a prometer cosas que no son, y que están muy fuera de la realidad, muy apartados de lo que es la ley y de lo que puede ser la justicia, ¿no? O sea, porque si no, tampoco se va a incurrir en excesos por el hecho de que voy ante el juez, me deben una determinada cantidad, pero le voy a pedir más y me van a dar más, ¿no? Nada más porque yo digo, o porque traigo un buen abogado, o porque el otro abogado no sabe, o porque el contrario no se puede defender, ¿no? O hay que quitarle más porque tiene más, ¿no? No, eso no es así. Siempre se hace todo en base a los parámetros legales y en el caso de los pagos por ejemplo, de alimentos, a los porcentajes que se establecen en base a lo que ganen las personas, ¿no? En el caso de los pagares, pues se hace la sentencia en base a lo que diga el pagaré, las cantidades que tenga el pagaré, los porcentajes de intereses. Lo mismo la cuestión de los créditos hipotecarios. Se condena el pago del crédito hipotecario, pues bueno, en base a lo que diga el contrato, ¿no? La cantidad que adeude. En base a eso es como se llevan a cabo las condenas en ese tipo de juicios, ¿no? Se toman como base esos parámetros, se emite la sentencia y se condena el pago también del dinero que adeuden las personas. Entonces, ¿creen ustedes que sí sea posible saber cuándo se puede ganar o cuándo se puede perder un juicio? Sí es posible, ¿verdad? Sí es posible saberlo, sí. Sí, porque la misma ley nos está otorgando los parámetros de cuáles son las consecuencias de determinado tipo de juicios, de determinado tipo de demandas, las prestaciones que se hagan valer en la demanda. Entonces sí es posible saber cuándo se pierde o se gana un juicio. Estoy ya casi por despedirme. Muchas gracias por haberme escuchado este ratito. Espero que sea interesante todo este tipo de cuestiones para todos ustedes. Esto para que vayan teniendo ahora sí que un poquito de un panorama más amplio en lo que es la cuestión de juicios, a todas las personas que les interese,
este tipo de temas, bueno, pues la página está abierta, hay mucha información ahí relacionada con artículos, y ya en base a eso usted, en el caso de cada uno de los juicios. Les agradezco a todos por su presencia aquí en este video, en este primer en vivo que realizo. Muy agradecido que me hayan escuchado este ratito, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias.